Vamos a leer la palabra en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. Dice así: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Escuche lo que dice al final: porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Yo quiero, por favor, que usted le diga al que le queda a su lado: Dios no te va a dejar. Repítaselo, dígale: Dios no te va a dejar, hijo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora damos gracias por esta palabra. Te pedimos que esta palabra, una vez más, Señor, nosotros la podamos tomar, acoger en el Espíritu. Que esta palabra se haga viva, Señor, en nuestra vida. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo, para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse. Breve. Dios no te va a dejar, Carlos. Dios no le va a dejar. Amén. Quiero hablarte de una manera sencilla y rápida acerca de este texto, que sé que en su gran mayoría todo el que está aquí ha leído la historia de Jacob. Algunos quizás que no han tenido la oportunidad de leerla, sí ha escuchado hablar acerca de este personaje. La mayoría lo conocen especialmente por la pelea que sostuvo con un ángel, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar precisamente en este momento donde, cuando yo leí esta palabra, que el Espíritu Santo la colocó en mi espíritu, inmediatamente, según lo que este hombre estaba atravesando, el Señor comenzó a ministrarme, y sé que hay gente aquí que se va a identificar con esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está lidiando con desánimo, con la incertidumbre y la desesperación. Mis amados, es normal que todo el que esté aquí en la tierra en algún momento pueda presentar alguno de estos síntomas. ¿Por qué? Porque mayormente, si hay algo que es una naturaleza de nosotros, los seres humanos, es que a nosotros nos gusta tener garantía. A nosotros nos gusta ver el resultado de aquello por lo que nosotros nos esforzamos, de aquello por lo que nosotros sudamos, trabajamos día tras día. Y cuando a veces nosotros vemos que las cosas están tardando, o que se está poniendo difícil, o que no vemos realmente como que algo conforme a lo que hemos estado queriendo empujar llega, comienza a entrar en nosotros el desánimo, comienza a entrar ese cuestionamiento y la desesperación. El enemigo número uno de que algo no se materialice, la desesperación. La desesperación, que es algo que a todos nos visita, debemos de tratar de lidiar con ella de manera sabia. Y quiero que entienda esto, porque la desesperación lleva a uno a tocar la puerta equivocada, lleva muchas veces a uno a asociarse con la persona incorrecta, a hacer cosas que no estaban escritas en el diseño, en el libreto que Dios ya había predestinado para nosotros. Entonces me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque la desesperación y el desánimo aún aumenta más en la vida de alguien cuando ya ese alguien ha recibido una palabra de parte de Dios y al parecer esa palabra no se concretiza. Si hay algo que he visto a través de los años, es que aquí, hablando de los hijos de Dios, de las comunidades de fe, aquellos que entran en estos estados de incertidumbre, estos estados de anímico, tiene que ver con no ver la palabra que Dios le dijo hecha una realidad, con ver que Dios está tardando. Hay gente que dice: al parecer Dios se olvidó de mí, Dios se está dilatando. Hay gente que ha entrado en un estado
donde solamente en su cabeza retumba el ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Entonces quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque hoy yo vengo a decirte que lo que acontece es que ciertamente cuando Dios nos da una palabra, la palabra que Dios nos da es 100% real. Dios, cada palabra que sale de su boca hacia nuestra vida, sale siempre basado en el diseño que ya Él a nosotros no planificó. El detalle está en que toda palabra que ha salido de la boca de Dios genuina, lo próximo que viene a la vida del que la recibe en su mayoría no es el cumplimiento, sino la oposición. ¿Cuántos están aquí hoy? Quiero repetirte esto para que tú lo analices. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está diciendo, pero si realmente Dios me habló, ¿por qué la palabra no se cumple? Si lo que el profeta me dijo es real, ¿por qué aparentemente esto no se concretizó? Y yo vengo a decirte hoy que toda palabra genuina de parte de Dios, en la mayoría de los casos, lo próximo que viene después que se te da una palabra genuina no es el cumplimiento, es la oposición. El que es maduro en la fe, el hombre y la mujer que está alcanzando cierto crecimiento en Dios y se está ejercitando en el día a día, conoce esto. Sabe que cuando se le da una palabra, el que es maduro, ¿sabe qué hace? Se empieza a preparar. Se empieza a preparar. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra es genuina, ciertamente lo que Dios te dijo es real, pero el cumplimiento de la palabra va muy acompañado con el recipiente que la recibe. Hello. De manera que muchas veces queremos dejarle todo al Señor. Dios nos da una palabra y no estamos haciendo nada que se alinee a la palabra que Dios nos dio. Y si Dios a alguien le está diciendo que lo va a llevar a cosas grandes en algún área específica, usted debe de empezar a prepararse. Entonces usted dirá, ¿y Dios qué va a hacer si yo empiezo a prepararme? Pues todo lo estoy haciendo yo. Cuando tú empiezas a prepararte, Dios entonces añade gracia. La gracia empieza a abrirte grandes puertas en esa dirección, a conectarte con personas que son el eslabón para llevarte a la posición. Por favor, dígale al de al lado, hay que prepararse. Eso es como aquel que Dios le está diciendo, te voy a dar el empleo, y no prepara la hoja del currículum para que llegue. ¿De qué manera? ¿De qué manera va a llegar si después de la palabra usted se queda estático? Usted se queda estancado. Usted no está haciendo nada. Y hay gente que se ha quedado en esa estación de la espera, que usted le pregunta qué tú estás haciendo y sabe que te responde esperando en Dios. Y yo vengo a decirte hoy que Dios está esperando en ti. Entonces quiero que entienda esto, porque cuando uno logra comprender que después de una palabra genuina, lo próximo que viene es una oposición, uno entonces en medio de la oposición se goza y danza como David. El apóstol Pablo lo define según Romanos 8:18, dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí un mayor y más excelente peso de gloria. O sea que Pablo estaba entendiendo que la tribulación que estaba atravesando era necesaria, porque no iba a haber otra manera de que la gloria que Dios ha destinado sobre él no se multiplicara que no fuera pasando por ahí. Entonces quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque esto, cuando usted lo comprende, le va a dar paz en medio de esa tormenta. Te va a dar cierta tranquilidad. Y yo vengo a decirle a alguien, como le dijo el Señor a Jacob: Dios no te dejará. Por favor, dile al lado, no te dejará. Esta palabra Dios se la da aquí a alguien llamado Jacob. Esta palabra se la da Dios a alguien llamado Jacob en un momento de dificultad, en un momento de incertidumbre, en un momento donde el panorama estaba totalmente oscuro, donde él no sabía qué era lo que seguía. Si nosotros nos vamos a la historia,
para que usted entienda la dimensión de esta palabra en la vida de Jacob, usted va a poder comprender también en la dimensión en la que Dios está operando con usted. Y nos vamos a una familia que, según en Génesis capítulo 25, en el verso 21, esta familia donde Isaac con su esposa Rebeca, dice que Rebeca estaba dando a luz, estaba ya en un momento donde ella estaba casi por dar a luz, ya ella estaba en un tiempo de gestación avanzado, pero al parecer, señores, los malestares que había en ella eran tan insoportables que miren lo que dice la Biblia. Y oró Isaac a su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, en su vientre. Y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo que estaba aconteciendo aquí con Rebeca es que después que ella es afortunada y queda en estado, en el tiempo de gestación, cuando avanzó esa temporada que ella está casi por dar a luz, los malestares que había en ella eran tan insoportables que ella deseaba la muerte. Y ella estaba diciendo: si esto es así, ¿para qué quiero yo la vida? Pero cuando ella va a consultar al Señor, la respuesta de Dios es: lo que está aconteciendo es que tú tienes 2 hijos, hay 2 naciones. Pero dice una palabra muy poderosa: el mayor servirá al menor. Quizá de pronto esto usted lo ve normal ahora, pero en la antigüedad esto era algo muy significativo. ¿Por qué? Porque el primero normalmente era el que heredaba, era el que tenía mayor privilegio. Y aquí Dios le está diciendo: hay algo que va a cambiar, y es que el mayor va a tener que servir al menor. El menor es el que va a operar en gobierno. El menor es el que va a tener herencia. El menor va a ser el privilegiado. Señores, cuando llega el tiempo de ella dar a luz, ciertamente sale el mayor, el cual se le coloca por nombre Saúl. Pero dice que cuando están en el tiempo de labor de parto, más hacia atrás sale Jacob, y sale precisamente abrazado de las piernas de su hermano. Había una batalla desde el vientre entre 2 propósitos. El nombre que se le coloca al segundo, que es Jacob, tiene mucho que ver con algo que lo iba a marcar de por vida. Porque Jacob quiere decir el que sustituye, el que suplanta, usurpador, mentiroso. Y si nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que este nombre afectó el comportamiento de este chico. ¿Por qué? Porque en el crecimiento la palabra dice que Jacob era más dedicado a estar en su casa, pero Esaú era movido, era hábil principalmente en la cacería. Y dice que un día, llegando Esaú del campo de estar cazando como de costumbre, llegó bien cansado. Y ese día Jacob había hecho un guiso de lenteja o de potaje. A lo que cuando llegó en ese momento Esaú, el hambre que tenía deseó de ese alimento y le pidió a Jacob que le brindara. Y Jacob, con astucia, con altimaña, como era propio de su nombre, le dijo: yo no tengo problema con compartir contigo, siempre y cuando tú a mí me des la primogenitura. Señores, para Jacob esto, él no lo vio como algo relevante, porque él dijo: imagínate, si se trata de yo decirle: ok, te paso mi primogenitura, que esto va a cambiar. Y ese día hicieron ese cambio, donde él le pasó el plato que había preparado, y Esaú le cedió la primogenitura. Esto es importante, señores, porque allí no había un juez. Allí no fue en una oficina donde había una ética o un protocolo que se dio este trato.
Pero ciertamente lo que allí se dio entre dos hermanos caló al mundo espiritual. Porque usted tiene que saber que hay acciones y hay palabras que inmediatamente el mundo espiritual la acoge como bueno y válido. Y vemos cómo el tiempo fue avanzando, pero ya ahora viene algo de mayor relevancia. Y era que Isaac, el padre de estos muchachos, ya era un anciano de día. Ya este era un hombre que había perdido la vista a causa de su edad. Y ya él sabía que le quedaba poco tiempo. Y él entonces, como era propio, una costumbre de los patriarcas, le dice a ellos que le llegó el tiempo de desatarle el destino. Algo propio de en aquel tiempo los padres, marcar el destino de sus hijos con una palabra profética. Algo que cuando este tiempo llega, Rebeca, que había recibido una palabra en su embarazo de que el mayor iba a servir al menor, le dice a Jacob, que es el menor: mira, disfrázate de tu hermano. Vamos a hacer algo rápido aquí en la cocina de la casa. Y tú le vas a preparar lo que a tu padre le gusta. Y con la ropa de tu hermano te vas a acercar a él. Como él no ve, él va a palpar que es la ropa de tu hermano. Él va a olfatear que el olor que despide la ropa es el de tu hermano. Y te va a dar la palabra de destino. Te va a profetizar conforme a lo que es herencia. En lo que Esaú sale de la casa y se va a cazar algo para su padre, para preparar algo digno, lo que hace entonces Jacob es que ahí mismo en la cocina, al doblar de la casa, oiga hasta dónde llega el nombre afectando la vida de este muchacho. Preparan algo rápido y lo hacen así. Cuando él va a la presencia de su padre piensa que está delante de Esaú, y a Jacob le suelta la palabra de gobierno, la palabra de bendición, la palabra de destino, la palabra de herencia, la palabra de enseñoreamiento sobre su hermano y sobre sus bienes. Cuando luego llega Esaú al rato, que se presenta delante de su padre dice: pero tú estabas aquí hace un momento. Y ahí Esaú entiende que lo habían engañado, que lo habían estafado. Y entra una ira y una violencia de Esaú hacia su hermano Jacob, donde él mismo dice: cuando nuestro padre cierre los ojos, cuando nuestro padre parta, te voy a quitar de esta tierra. Palabra que provocó tanta preocupación en Rebeca, la madre de estos muchachos, que ella le dijo a Jacob: sal de esta casa y vete a la casa de tu tío, mi hermano. Vete a tierra de los orientales, sal y escapa. Quiero que entienda que Jacob hace como le dice Rebeca, su madre, y se va ruta hacia la casa de su tío Labán. Pero este evento que se ve en esta familia simplemente atrasó y simplemente provocó en Jacob un diseño, un proceso que no estaba escrito en el destino ni en la historia que tenía que ver con su vida. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento la palabra que Dios dio fue: el mayor va a servir al menor. Mis amados, aunque Jacob no se hubiera disfrazado de Esaú, aunque Jacob no se hubiera puesto la ropa de su hermano Esaú, algo iba a provocar Dios a la hora de la bendición. ¿Por qué? Porque estaba pesando más una palabra de parte de Dios de que el mayor se iba a someter al menor, que el que ellos aquí en la tierra provocaran cosas para adelantar lo que Dios dijo. Mucha gente en este presente está queriendo hacer cosas para querer adelantar lo que Dios le prometió. Y en esas cosas que hacen, se salen del formato, se salen del destino, crean estados en su vida, crean procesos innecesarios. Hay gente que están pasando por situaciones que nunca Dios le escribió para tu vida, simplemente por usted tomar decisiones que a usted no le correspondía tomar en su tiempo de espera al Señor. Y aquí es donde Jacob
sale de su casa y dice la Biblia en Génesis capítulo 28, en el versículo 11, que él llega a un cierto lugar. Y me llama la atención esto, ¿por qué? Porque es precisamente aquí donde cuando Jacob llega a este cierto lugar, dice que él pone como almohada una piedra, y cuando se acuesta esa misma noche, él tiene una experiencia, y la experiencia que tiene con ángeles que suben y bajan. Y cuando yo leía esta palabra, el Espíritu Santo me llevaba a tener que tocar un poco de angelología. ¿Por qué? Porque la experiencia que tiene allí Jacob es rara. ¿Por qué? Porque él se acuesta y cuando él ve, lo que él visualiza es ángeles que suben y bajan. En ese momento dice que hay una escalera y allá arriba una voz le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que está acostada la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al sur, al este, al oeste. Serán, oiga, y comienza a dar palabra. Serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Pero hay un texto que me impresiona, y es aquí el texto 15, donde Dios le dice: y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Hay otra versión que dice: y no te dejaré hasta que no se cumpla lo que te estoy diciendo. Hello. Señores, quien está hablándole a Jacob es el mismo creador. Y me llama la atención esto, porque esto me lleva a hablarle de lo que son las profecías mutables y las profecías inmutables. Por favor digan mutables. Señores, cuando hablamos de profecía mutable, la profecía mutable tiene que ver con expresiones precisamente, con eventualidades que están sujetas a cambios. Palabras que Dios nos da, que en el camino pueden variar y no cumplirse. Porque las profecías mutables, más que de Dios, depende de nosotros para que se cumplan. Cuando te hablo de profecías mutables, te estoy hablando de que Dios puede darte una palabra en una dirección, pero si usted, que es el que recibe la palabra, camina totalmente torcido, esa palabra nunca se cumple. En los años que yo tengo sirviéndole al Señor, yo he visto muchas personas que se le ha dado palabras muy poderosas, y he visto a muchas personas partir de esta tierra sin esa palabra verla realizada en su vida. ¿Se equivocó Dios? No, no se equivocó Dios. ¿Se equivocó el profeta? No, no se equivocó el profeta. ¿Qué pasó? Que la persona que recibió la palabra, con sus actitudes, con sus hábitos, con su comportamiento, cambió el norte, el destino, abortó lo que Dios tenía consigo. Entonces, esto es de analizar, porque puede ser que aquí Dios le haya dado una palabra a alguien. Y mi pregunta es: ¿y usted está caminando alineado a Dios? Y después queremos que Dios lo bendiga, y después queremos que Dios lo haga, y después queremos que Dios lo cumpla. Pero mi pregunta es: conforme a la palabra que Dios te dijo, ¿cómo estás tú caminando a Él? Por favor digan profecía mutable. Te dije que están sujetas a cambios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darle seguimiento y cumplimiento a su palabra, pero las profecías mutables dependen de nosotros. Y mi pregunta es: ¿qué tú estás haciendo? Porque el problema que está pasando es que hay personas que, porque Dios le dijo que lo va a bendecir, porque Dios le dijo que va a hacer cosas grandes, ellos se dedican a hacer muchísimas cosas negativas y pretenden que Dios le bendiga. Hello. Y pretenden que Dios lo haga. Y me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque aquí vemos la vida de un joven que tenía un panorama incierto, pero portaba una palabra desde el vientre. Aunque directamente no fue a él que se le dijo, fue a su madre. Su madre fue la que recibió: el mayor va a servir al menor. Hello.
¿Quién era la que estaba embarazada? Rebeca. ¿Y estaba embarazada de cuánto? No, yo digo que de 3. Porque estaba embarazada de Jacob, de Esaú y de una palabra de parte de Dios. Y hay gente aquí que tiene que embarazarse. ¿Tú sabes por qué? Porque a pesar de que ella tenía 12 en su vientre, lo que realmente ella le embarazó fue cuando Dios le dijo: el mayor servirá al menor. Tú tienes 2 propósitos, hay 2 naciones. Lo que tú tienes no es normal, no es común. Y hay gente que tiene que saber que el malestar que hay en su entorno tiene que ver porque en ti hay un depósito. La palabra que tú portes está generando todo ese levantamiento. Hello. De pronto hay gente que dice: ¿por qué si yo no le he hecho nada a ellos? ¿Por qué donde quiera que yo voy se arma una revuelca? Hay gente que llegan a plataformas de empleo y sin hacer nada, ¿sabe qué? Hay gente que se llena de demonios. Y tú dices: ¿pero por qué si yo con ellos no me meto? ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque tú estás embarazado de una palabra. Lo que tú portas está generando ay, Dios mío, el levantamiento contigo. Quiero que entienda esto hoy. Cuando Rebeca recibió esta dirección profética, ya ella tenía un panorama claro, definido. Por eso, en el momento que ella ve que ya Isaac va a soltar la bendición, conforme a lo que ella tenía en su depósito, ella le dijo a Jacob: es a ti que te toca. Escucha, es sobre ti que tiene que caer la palabra. Porque esta mujer había recibido una voz de comando, pero quien lo recibió fue ella, aunque el afectado era Jacob. Jacob ahora necesitaba él ser embarazado de una palabra. Y por eso es que ahora en Génesis, en ese capítulo 28 verso 11, cuando dice que él llega a un cierto lugar y coloca como almohada una piedra, se le revela a Dios, y Dios entonces le da una palabra a su depósito. Ya no es a Rebeca, ahora es a él, que le está diciendo: el lugar donde tú estás te lo daré a ti, te voy a hacer crecer. Y le da tantas palabras que termina diciendo: y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho, hasta que se cumpla. Hello. Por favor digan: profecía inmutable. Porque la profecía mutable tiene que ver con que varían y cambian conforme a nuestros hábitos, a nuestros movimientos. Pero lo que se le dio aquí a Jacob no era una profecía mutable, era una profecía inmutable. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una expresión que debemos de conocer, y es la palabra: no te dejaré. No te dejaré. Señores, cuando Dios se compromete, Él se encarga Él mismo de activar ángeles asignados para ayudarte a que esa palabra se... Hello. Por favor, dígale al lado: Dios se comprometió. Escucha, no con todas las palabras que Dios nos da, Él hace un acto de compromiso. Cuando Él pone su nombre en garantía, Él se compromete. Y aquí Él está diciendo: y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que... A mí no me importa cómo tú te llames. A mí no me importa cómo tú conseguiste la primogenitura. A mí no me importa cómo tú conseguiste la bendición del Padre. Eso es lo que le está diciendo Dios. Lo que yo te estoy diciendo es que hasta que no se cumpla, yo no te voy a soltar. Hay alguien que tiene que entender esto hoy. Hello. Quiero que entienda esto, porque Hebreos capítulo 1 verso 14, mire lo que dice: no son todos espíritus ministradores enviados al servicio de lo que serán herederos de salvación. Por favor, levante su mano derecha y diga: los ángeles están activos para servirme a mí. Yo quiero que usted entienda eso. Por eso esa cita dice que son espíritus ministradores los ángeles, enviados para el servicio nuestro. Cuando Dios se compromete, Él activa los ángeles a nuestro favor. De manera que usted está pensando que usted está solo y los ángeles están haciendo cosas en su entorno. Y hay alguien aquí que Dios lo trajo en esta mañana para decirte: hay ángeles, hay querubines, hay arcángeles, hay serafines que hace rato se están moviendo, haciendo cosas, aunque tú no lo ves. Aunque tú no lo ves. Hello.
Y lo que Dios le está diciendo aquí a Jacob es: yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. En la historia podemos ver hombres que Dios tenía un compromiso con ellos. Escucha esto, que esto que te voy a dar es un código que usted tiene que tomarlo. No todos los hombres en la Biblia Dios tenía un compromiso, pero hay hombres con los que Dios tenía un compromiso que obligatoriamente él sentía la necesidad de preservarlo para que se cumpliera el propósito. Uno de ellos fue David, porque ya yo le dije en una ocasión que en Génesis capítulo 49, cuando estaba desatando Jacob, ya llamándose Israel, la bendición sobre sus hijos, sobre Judá, la palabra fue: de ti saldrá el cetro, el rey de Israel. Estamos hablando de años y años y años antes de que de la tribu de Judá, de la casa de Isaí, se levantara David y que Samuel lo ungiera diciéndole: tú serás el próximo rey. Por eso es que los gigantes no pudieron matar a David. Por eso fue que Saúl no pudo matar a David. Por eso era que la cabeza de David tenía un precio y la muerte estaba detrás de David, y David tenía que dormir donde le cogiera la noche. Pero nunca la muerte tocó la vida de David. Y hubo un momento donde ya al parecer David era hombre muerto. ¿Y sabe qué hizo? Se hizo el loco. Y dice la Biblia que empezó a botar baba por la boca y a hacerse el loco rayando la pared, porque él estaba acorralado. ¿Sabe dónde? En un territorio donde habitaban los filisteos. Y cuando los filisteos lo vieron, dijeron: pero ese es David, ese fue el que mató a Goliat. Y le dijeron al rey: por ahí anda el hombre, vamos a matarlo. Y cuando el rey fue a ver, dijo: ay no, mira cómo él anda, no vale ni la pena, soltémoslo en banda, ni lo toquemos, sin saber que había una protección sobre el hombre que luego iba a convertirse en el próximo rey de todo Israel. David no podía morir, porque era que de él venía la generación por la que iba a venir el Mesías llamado el Cristo. Hello. No podía morir. No podía morir. Goliat no lo podía matar. Saúl, la espada de Saúl no podía con él. ¿Quién es otro hombre que hay códigos que no podían tocarlo? Isaías. ¿Sabe por qué Isaías? Porque hubieron muchos profetas levantados. Estaba el profeta Jeremías, estaba el profeta Ezequiel, que Dios trataba con él de una manera muy particular. Estaba el profeta Habacuc. Había muchos profetas, pero el profeta Isaías, la Biblia sin el libro del profeta Isaías no tiene sentido. Porque es que el hombre que de los profetas trajo la revelación de manera más clara acerca de aquel llamado el Cristo fue Isaías. Tanto así que por eso se le llama el profeta evangélico o el profeta mesiánico, porque la mayoría de las profecías de Isaías tenía y apuntaba con Cristo. En el libro de Isaías donde dice: herido fue por las rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En el libro de Isaías donde habla de la gloria de Sión, hablando de Cristo. Y aquí vemos que por eso la depresión, en el momento que murió el rey Usías, que era su ídolo, su admiración, la depresión no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías tenía que aparecer entre las páginas de la Biblia. No podía ser eliminado por la depresión. No se podía quitar la vida. Si Isaías hubiera agarrado una cuerda y se hubiera enganchado en ella, se iba a romper. Si Isaías se hubiera tirado al mar, mira, la ballena lo iba a comer y lo iba a vomitar. ¿Por qué? Porque él no podía desaparecer sin antes escribir ese libro. ¿Tú sabes quién tenía código de protección? Juan, el discípulo amado. Por eso es que Pedro fue crucificado de cabeza. Por eso fue que a Pablo le arrancaron la cabeza. Por eso fue que a Marco lo ahorcaron abajo de un árbol. Por eso fue que a cada uno de los apóstoles murieron aserrados, torturados, acribillados. Pero Juan, en la isla de Patmos, agarraron una olla de aceite, la pusieron a hervir, y cuando estaba en su máxima temperatura dijeron: acabemos con este hombre, porque hay un libro dentro de él que no puede salir a la luz, que se llama el libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Tenemos que acabar con este hombre porque las revelaciones que él porta no pueden ser escritas. Y cuando metieron a Juan en la olla,
¿Sabe qué? El fuego de la olla, el aceite de la olla, no pudo con él. El único de los apóstoles que murió de muerte natural se llama Juan. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis tenía que estar entre la Biblia. Él no se podía morir. Él no se podía ir de esta tierra. Cuando Dios se compromete con alguien, cuando Dios se compromete, usted puede brincar, usted puede saltar, usted puede correr, a usted le pueden tirar bala, bomba, a ustedes pueden hacer lo que sea y usted no se puede ir. Es más, le voy a decir algo: todo aquel que camina con una palabra genuina profética no puede morir en el camino. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Escucha esto. Por favor, dígale al lado: soy inmortal. Dígale, no me voy a morir. Oiga, el diablo tiene que saber que usted no se va a morir. Hello. Usted no se va a morir. Y esto es serio lo que estoy diciendo. Escuche esto, porque hay gente que en la noche le dan una taquicardia y una cosa. Aquí hay gente que se han visto feo ya, casi despidiéndose con su familia. Ya ustedes saben, mis hijos. Hoy te dice el Señor: hay propósito definido contigo. Hay propósito muy específico en tu vida. Hay cadena que está destinado tú a romperla, que tiene que ver con tu apellido, que tú no te puedes morir. Usted no se puede ir todavía. Es que Dios te está diciendo hoy: no te dejaré hasta que se cumpla. Hay gente que aquí no puede cerrar los ojos sin ver lo que Dios dijo sobre ellos. Por favor, dígale a los que están hablando conmigo. Ahora entiende por qué en ese accidente tú no moriste. Ahora entiende por qué ese incendio no te mató. Ahora entiende por qué ese día, desde que te fuiste, justamente donde estaba sentado, la bala dio donde tú estabas, porque tenía tu nombre, pero Dios dijo: no te dejaré. Porque hay propósito definido, específico contigo. Y yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque, mis amados, cuando yo era adolescente, en el tiempo de las vacaciones, con otro amiguito mío llamado Diógenes, en ese tiempo, bueno, en todos los tiempos ha habido apagones, pero en ese tiempo me acuerdo yo que siempre, como eso de las 7 de la noche, se iba la luz hasta las 11 y 12 de la noche. Yo tenía como 14 años. Y yo me acuerdo que esa noche nosotros estábamos en tiempo de frutas: limoncillo, mango. Y yo le dije a Diogenito: nos vamos a vestir de negro los dos. Pantalón negro, poloché negro y una suera negra. Nos lo íbamos a poner de máscara. ¿Usted sabe? Por donde sale la cabeza, uno se lo coloca aquí, se amarra la manga y eso parece una máscara de ninja. De negro los dos con la máscara. Oiga eso, con una funda en los bolsillos. Y nosotros comenzamos techo por techo, volando patio por los techos. Lo voy a decir bajito: robando mango y limoncillo. ¿Escucha eso? Estábamos robando mango y limoncillo. Y ya nosotros habíamos acabado esa noche con toda la línea del frente. Y pasamos al siguiente lado. Y después que habíamos acabado con todo mango y limoncillo y cosas, nos faltaba una sola casa, que era aparentemente la más fácil, porque era la que quedaba justamente atrás de mi casa. Esa era una mata de limoncillo que había ahí. Ya nosotros pasamos la mata donde está el Doberman. Ya nosotros pasamos la casa que tenía la malla alta. Ya nosotros nos subimos en la casa que tuvimos que ir hasta una segunda escalada, convertirnos en alpinista. Lo hicimos todo esa noche. Esa casa, esa no es la que nos va a dar problema a nosotros. Y es la que queda atrás de mi casa. Eso no me voceaba. ¡Ay! Ya. Y yo le dije a Diogenito: yo voy a subir adelante al techo y tú te vas a quedar en la pared que divide un patio con el otro. Así lo hicimos. Yo vuelo a la casa, me subo al techo, él se queda entre la pared que divide un patio con el otro. Ahí estoy yo con mi funda cogiendo limoncillo. No lo imiten en casa.
cogiendo limoncillo estoy yo, pero había una palabra sobre mi vida. Yo estoy en una ignorancia, pero había una palabra sobre mi vida. Y mientras yo estoy cogiendo limoncillo, yo escucho un portón que se abre. Eran como las 10 de la noche ya. Y cuando yo logro mirar desde el techo el callejón, el dueño de la casa, que yo no lo conocía, de atrás de la casa, yo nada más vi cuando tenía un revólver niquelado. Y ya usted sabe cómo yo estaba vestido, que no se me veía el rostro, ni al amigo mío. Ya usted sabe que para él éramos dos delincuentes ya experimentados. El amigo mío, como está entre una pared que divide los dos patios, le fue fácil brincar. Pero como ese hombre me apuntó desde abajo, que después me enteré que era militar, o sea que no era un neófito con el revólver, yo en ese momento lo que pensé, dije, si me va a tirar, que me tire. Y yo brinqué desde el techo una distancia que el muro que divide un patio con el otro lo pasé. Pero antes, cuando yo estaba en el aire, ese hombre disparó. Yo caí en el patio de casa. Cuando yo caí, yo mismo dije, yo sé que estoy herido, porque yo vi cuando ese hombre giró apuntándome ya. Y cuando yo caí, el hombre dijo, tú verás que me voy a volar y lo voy a terminar de rematar. Y yo me acuerdo que yo cuando caí al patio de la casa, el patio de casa no la habían podado y tenía la hierba ya alta. Y yo lo que hice fue que cuando me tiré entre la hierba. Y el hombre se voló al patio con la pistola en la mano para rematarme. Yo estoy tirado en una esquina y yo estoy diciendo en mi mente, yo sé que yo estoy dado. Lo que pasa es que estoy caliente con el tiro, pero estoy dado. Y ese hombre en el patio, diciendo muchas palabras, buscándome, me pasó por el lado y todo, y no dio conmigo, y se vuela hacia el patio de su casa. Subo al techo de mi casa, y mientras yo subo al techo de mi casa, me quito la camisa para buscarme el tiro, y me estoy revisando, y digo, yo sé que yo estoy dado, en cualquier momento voy a caer. Hasta que yo escuché al amigo que andaba conmigo llamando a mis padres. El hombre llega a la casa diciendo, hay un hombre que cayó de aquel lado y yo necesito entrar al patio de su casa. Cuando el amigo mío está ahí diciéndole a mi padre, a Egar le dieron un tiro. Y yo desde el techo dije, azaroso, mano, yo estoy bien, yo estoy bien, ya yo me revisé. Ni le hablaba del castigo que me pusieron. Pero yo lo que quiero decirte es que el tiro no se me pegó. La bala no dio conmigo. ¿Sabes por qué? Porque había una palabra sobre mí y era, hasta que se cumpla, yo no te voy a soltar a ti. Hasta que se cumpla. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque lo que se activó sobre mi vida conforme una palabra es un código. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene código? Es un código que está en el Salmo 91. En el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Repasó Tarabacataley. Ese día Dios puso un ángel que cogiera la bala por mí. Ese hombre dijo, yo no sé cómo yo no le di. Yo no sé cómo yo no le di. Yo soy coronel y sé manipular mi alma. Yo lo apunté y le tiré. La bala no se me pegó a mí, se le pegará al ángel. Porque cuando hay una palabra que reposa sobre ti, hasta que se cumpla, hasta que se cumpla. El Señor a mí en mi trayectoria de juventud, en mi ignorancia, echando carrera una vez en Pasola, me preservó la vida en la carretera de Villafaro. Y la persona con la que yo andaba, cuando yo choqué contra un vehículo a la velocidad que yo iba, ¿sabe algo? Yo volé de la Pasola, brinqué el vehículo por arriba con el que yo choqué. En el aire el impacto hizo que yo diera una vuelta de maroma y cayera de pie del otro lado del carro. Y la persona que andaba conmigo se rompió la cabeza, las piernas, se rayó por todos los lados. Yo no entendía nada de eso hasta que un día gente de parte de Dios me dijeron, el resguardo que tú tienes en tu cartera no te ha protegido de nada. Ha sido el creador de los cielos y de la tierra, que tiene propósito
contigo. No te dejaré hasta que se cumpla. Hello. Así que yo vengo a decirle a alguien que tiene una soguita roja en una muñeca o en un tobillo, eso no es lo que te ha protegido. Dios te dice hoy, es que no te dejaré hasta que se cumpla. Si a ti te hicieron un baño de vini, vengo a decirte hoy que eso no ha servido de nada. Dios te dice hoy, es que no te dejaré hasta que se cumpla. Yo no sé en qué que tú has estado confiando, dije que te protege Miguel, el alcalde. No, yo te vengo a decir que Dios te dice, no te dejaré hasta que se cumpla. Alguien tiene que entender esto hoy. Ese día que me dieron la palabra, yo no pude dormir, porque yo me fui hasta del lugar donde me dieron la palabra, impactado, porque yo decía que el Dios que creó los cielos y la tierra piensa en mí. Para mí fue tan grande esa palabra que la noche entera yo me la pasé con esa palabra en la mente, porque yo no podía creer que el Dios que yo decía tiene que estar tan ocupado, millones y millones de gente, y que piense en mí, que me ha protegido, que al día siguiente a las 6 de la mañana yo me desperté, me puse ropa, fui hacia un hoyo que había en la esquina de casa, y antes de tirar el resguardo que saqué de la cartera, una almohadita roja con una cruz bordada negra, yo agarré el resguardo, lo abrí. Tenía un olor como alcanfor, olía raro. Lo abrí y saqué una de las hojas que había doblada, y por curiosidad leí esa hoja y decía: te tirarán tiro y no te lo pegarán, te tirarán puñalada y no se te pegarán. Y tenía un sinnúmero de cosas ahí, y veía que decía San Elías, San Miguel. Y yo me acuerdo que yo volví otra vez eso a su lugar y le dije a resguardo: tú nunca a mí me has protegido, a mí me ha protegido el Dios que creó los cielos y la tierra. Y lo boté. Ese día yo me di cuenta que sobre mí había una palabra de alguien que estaba decidido a no dejarme hasta que se cumpliera. La casa de mi casa cogió fuego una vez, y cuando vocearon los vecinos, la marquesina de la casa, las llamas salían ya hacia afuera. Y en lo que los bomberos llegaban, yo no sé cómo yo entré a la marquesina con todo y el fuego, y con una ponchera, porque yo lo que pensaba era: se va a quemar la casa. Con una ponchera estaba yo tirando poncherazos de agua a todas las paredes de la casa, hasta que una mano de un vecino me agarró y me sacó a la fuerza. El fuego no tuvo poder de tocarme a mí. ¿Sabe por qué? Porque había una palabra: no te dejaré hasta que se cumpla. Alguien tiene que entender eso hoy. Ya MAGP estaba dentro de mí, yo no lo sabía. Ya dentro de mí estaban estas danzarinas, estaban los adoradores. Dentro de mí estaban ustedes, y yo no lo sabía. Por eso, cuando Dios le da la palabra a Jacob, él despierta y dice: cuán terrible es este lugar. Esto es casa de Dios, puerta del cielo. Yo no lo sabía, dice Jacob, que Dios estaba aquí. Déjeme decirle que yo no sabía cuál era el propósito de Dios conmigo, pero había una palabra que reposaba sobre mí. Porque desde pequeño a mí me llamaban el niño Jesús, desde que yo era chiquito. Desde pequeño mi inclinación era siempre indagar sobre la cosa del Señor. Yo gané premios grandes en pintura artística, y yo me inclinaba por la pintura de Miguel Ángel, la Capilla Sistina, el Juicio Final. Me encantaba pintar todo lo que tenía que ver con ángeles. ¿Por qué? Porque había una inclinación en mí que, aunque yo no sabía, tenía que ver con lo sobrenatural, con lo que tenía que ver con Dios. Mi esencia perseguía el lugar de donde yo vengo. Hello. Quiero que entiendas esto hoy, porque esta palabra a alguien aquí lo va a llevar a un despertar. Y esta palabra está concientizando a un hombre, a una mujer en este día, y le está diciendo: es que todo lo que tú has atravesado, ¿sabes por qué tú no estás muerto? Porque Dios tiene una palabra gravitando en los aires: no te dejaré hasta que se cumpla. Es que hay un propósito contigo que tú no puedes partir. Por eso tú te has bebido pastillas que otros con menos pastillas de ahí se fueron de esta tierra, pero sobre ti esas pastillas no tuvieron efecto. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo: es hasta que se cumpla que no te dejaré. Es hasta que se cumpla que no te dejaré. Y quiero que entiendas esto hoy. Quiero que entiendas esto hoy. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo vengo a decirte que los ángeles que suben y bajan están aquí.
Vine a hablarle a gente que son predestinados a algo específico en esta mañana. Gente que han pasado por muchas cosas que otros intentaron pasar y no están en la tierra. Y tú estás aquí. ¿Tú crees que tú estás aquí por estar? No, es que el cielo dijo, es hasta que se cumpla. Hay un compromiso con personas específicas aquí de parte del Señor. Hay un compromiso y sabe que próximamente se te va a revelar el plan perfecto de Dios sobre tu vida. Porque ese día se le reveló el plan a Jacob. Hello. Cuando un hombre a una mujer se le revela el plan de Dios, se convierte en alguien imparable. Cuando a mí se me despertó el hombre interior que yo tenía, cuando yo me conecté en el camino del Señor con Él, y a mí se me despertó para que yo nací, desde ese día me he convertido en alguien imparable. De pronto yo estoy predicando aquí hoy, pero ¿sabe qué? Yo sé que todavía Dios me dice, es hasta que se cumpla. Porque el propósito de Dios no es estas cuatro paredes. Hay una fundación de cáncer que tiene que parir de esta casa. Hay un lugar de reclutar gente que tiene que parir este lugar. Hay algo poderoso que tenemos nosotros que experimentar. Por eso es hasta que se cumpla. Porque si hay algo que el Señor me dijo fue, los sueños en Dios se arrebatan con los ojos abiertos. Y todo lo que Dios ha puesto en mi espíritu, que yo hoy con los ojos cerrados lo veo, sé que dentro de unos años no lo voy a seguir cerrando, sino que lo voy a palpar y lo voy a disfrutar y lo voy a ver. Un día esta casa yo la vi con los ojos cerrados y hoy estoy predicando sobre este lugar con los ojos bien abiertos. Y hay alguien aquí que tiene que saber que todo lo que tú cuando cierras los ojos lo visualiza, Dios te está diciendo, lo que hoy es un sueño, mañana será una realidad. Despierta ya de ese dormitar, te dice el Señor. Despierta ya. Hello. Así que quiero que entienda esto hoy. Le vine a hablar a alguien que tiene destinos específicos. A alguien que tiene que entender que la misión a la que ha sido llamado a ejercer, nadie la podrá ejercer que no seas tú. Escucha esto. Hay propósito específico que tienes el nombre tuyo. Hay gente que va a ser tocada no por una palabra que sale de mi boca, sino de la tuya es que va a ser tocado. Hay cosas que en esta tierra nadie la va a hacer por ti. Y por eso es que Dios te está diciendo hoy, hasta que se cumpla, yo no te dejaré. Por eso vengo a decir en este día que lo que Dios te dijo, que la palabra que se te profetizó, ya no depende de ti, sino del cielo que fue el que te la dio. Yo estoy hablando de profecías inmutables que se van a cumplir sobre personas aquí. Yo estoy hablando de alguien que ha querido correr como Jeremías, pero el fuego lo va a direccionar nuevamente. De alguien que ha querido soltar la toalla, pero la toalla como que se le ha quedado a la mano. De alguien como Eleanar, que Eleanar en el campo de batalla en algún momento quiso soltar la espada, pero dice que la espada se le quedaba pegada a la mano. Tenía que seguir peleando de manera obligatoria. Le vine a hablar a un Eleanar en este día. Le vine a hablar a un Juan. Le vine a hablar a un David. Le vine a hablar aquí a hombres y mujeres que ni que quieran soltar, no van a poder soltar. A alguien que el cielo le está diciendo hoy, mis ovejas yo las tengo en mis manos y nadie las arrebata de mis manos. A alguien que es Dios que lo tiene sostenido, no ellos a Dios. A alguien que por eso en los momentos más difíciles ellos saben que no se pueden ya desligar de este asunto llamado reino, porque este es su oxígeno ya, este es su alimento. A alguien que está definido, que nada en la tierra lo llena, que nada en la tierra lo desvía. Quiero decirte algo personal. Yo no le sirvo a Dios porque existe un diablo ya. Hace muchos años dejé de servirle a Dios porque existe un infierno. Yo le sirvo a Dios por lo que Él es y por gracia. A mí me pueden decir hoy que el infierno no existe, y me pueden decir hoy que el diablo es un cuento de camino, y aún así yo voy a seguir en esta santa vocación llamada la predicación del evangelio. Yo quiero que alguien entienda esto hoy ya, porque cuando tú sabes que hay una palabra sobre ti y tú sabes para lo que tú naciste en Dios, ya tu convicción no tiene que ver con que hay un alma que salvar. Ya tu convicción no tiene que ver con que hay gusanos que no mueren y hay fuego que no se apagan.
ya tu convicción está totalmente en Él. Ya la palabra tentación y seducción en ti no tiene lugar, porque tu tentación y tu seducción se encuentres en Él. Tu pasión se encuentra en Él. Tu devoción se encuentra en Él. Nada te separará del amor de Cristo. Nada. Nada. Hello. Y quiero decirte esto para finalizar, y los adoradores pueden subir. Cuando Dios se compromete, escuche esto, se activa el cielo, el universo, los ángeles, el ambiente, la familia, tus enemigos, y aún el diablo mismo, Él lo activa para que la palabra que Él te dijo que tiene que cumplirse se cumpla sobre tu vida. Así que prepárate, porque viene una activación sobre personas aquí, porque lo que Dios dijo que se va a cumplir, se va a cumplir. Y si Dios tiene que activar aún a tus enemigos para llevarte a donde Dios dijo, Él lo va a hacer. Así como José, que Dios tuvo que activar a los hermanos para que lo vendieran, y después tuvo que activar a la esposa de Potifar para que levantara una calumnia, y Dios tuvo que activar luego a un carcelero para que contara al faraón cómo José había interpretado un sueño y él llegara a palacio. Yo no sé lo que Dios va a tener que activar en ti para que tú llegues donde dijo, pero prepárate, porque el cielo me dice hoy es un tiempo de activación que viene sobre personas aquí. Hay una activación que va a acontecer, y esa activación tú la vas a ver en los próximos días. Hay cosas que van a empezar a suceder y van a empezar a pasar. Hay cosas inusuales que te van a visitar, porque hay cosas que se están activando, porque el cielo te dice, es hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Hay un compromiso del cielo con alguien aquí. Yo quiero que adoremos. Vamos. Hasta que se cumpla. Jacob despertó de ese sueño y dijo, cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que Jacob le dijo a Dios, si tú me dieras pan donde voy, y tú me das vestido en aquel lugar, y si me vuelves a regresar, Padre, y me pone en paz con mi hermano, todo te lo daré a ti. Y se comprometió con Dios. ¿Y sabe qué pasó? Durante 14 años Dios hizo que a Jacob no le faltara el alimento, no le faltara el vestido. Lo multiplicó en la tierra de los orientales. Y cuando Jacob dijo, voy a ir hacia mi casa, Dios hizo que el hermano de él ese día de camino lo recibiera con un abrazo. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió con lo que Jacob le demandó. Porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios de acuerdos y de pacto. Es un Dios de acuerdos y de pacto. Y vengo a decirte hoy que Jacob, a pesar de que Dios le cumplió, a Jacob se le olvidaron estas palabras que había él acordado con Dios. Porque él le dijo, si tú haces esto conmigo, yo voy a entregar todo de lo que me diera para ti. Y hago pacto.
Mucha gente en el momento del conflicto le promete muchas cosas al Señor, pero cuando Dios cumple se le olvidan. Y en el capítulo 35 de Génesis, ya no en el 28, en el 35, dice la Biblia que Dios se le aparece a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel, porque yo fui el Dios que te respondió el día que tú estabas en angustia, y he estado en todo tu camino en cuanto tú has andado. Agarra a tu familia y dice que los dioses ajenos los saquen de la casa y suban a Betel y háganme altar a mí. En otras palabras, acuérdate del pacto. Acuérdate del pacto. ¿Sabe algo? Y hay gente aquí que hay cosas que no han entrado en vigencia porque usted no ha hecho su parte. Porque usted no ha hecho su parte del compromiso. Y hay gente que no cumplen el compromiso, y encima de ese compromiso que no han cumplido, agendan otro compromiso. Y hoy Dios te está diciendo: levántate y subamos a Betel y cumple lo que tú una vez me dijiste a mí. Yo soy el Dios que he caminado contigo. Saca los dioses ajenos que hay dentro de ti. Hay cosas de las que tenemos que despojarnos. Hay cosas que tienen que salir. Pero el Espíritu Santo, mientras yo analizaba esta palabra, me decía que esta palabra tenía que ver con un despertar que tenía que traer sobre personas aquí. Para que usted entienda en el punto que usted está, Dios no te va a dejar hasta que se cumpla. ¿Qué Dios te ha dicho a ti que va a hacer? Pues vengo a decirte que Él no te va a dejar. Vengo a decirte que tú eres importante para Él. Vengo a decirte que hasta que se cumpla, Él no te va a soltar, Él lo va a hacer. Que hay una palabra inmutable sobre tu vida que se va a cumplir. Que hay gente que aunque brinque y salte, la palabra se va a cumplir. El Dios que te llamó, Él mismo te va a ti a encaminar. Hay gente que aunque quiera soltar, no puede soltar, porque nacieron para estar aquí. Nacieron para esto. Gente que están definidos. Así que quiero que tú le adores en esta hora. Y te voy a decir algo mío, pero que tiene que ver con una mujer que está aquí, que también le está aconteciendo. Durante los años de mi crecimiento, yo tenía una pesadilla que me visitaba continuamente. Y esa pesadilla desapareció cuando me conecté con el Señor. Podían pasar 2 años y volvía lo mismo a visitarme. Podía pasar luego 3 años y volvía lo mismo. Y era que yo me veía en la casa arrastrándome, porque había una entidad sin pie que me perseguía como para matarme. Yo gritaba a todo lo de mi familia y no me escuchaban. Cuando me conecté con el Señor, el Espíritu Santo me dijo: es que a causa del propósito que tú tienes, la muerte siempre ha tratado de eliminarte. Y ese día el Señor cortó con esa persecución. Aquí hay una mujer que se ha soñado durante todo